Vamos a hacer referencia a un texto que es Segunda de Pedro 1:12, porque Segunda de Pedro 1:12 nos presenta exclusivamente esta frase que estamos buscando de verdad presente, para que entonces podamos ver que el tema de la verdad presente no es un tema que es una invención de la iglesia, sino que es un tema que podemos ver en la misma escritura, tanto en el pasado, en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver hasta el tiempo del fin. Vamos a mirar 2 de Pedro 1:12, vamos a buscarlo en la escritura, no sin antes poder entonces recapitular o resumir qué fue lo que presentamos la semana pasada. ¿Y por qué le digo esto? Y no voy directo ahora al tema de la verdad presente, porque es importante, si no nos percatamos y no nos dimos cuenta en ese momento, es importante que notemos que la iglesia del tiempo del fin, que presenta Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que es este ángel que vuela por en medio del cielo, porque no es un ángel literal, es simbólico representando a la iglesia, tiene un mensaje importante que dar al mundo. Dice que vio un ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar ¿a quién? ¿A un solo sector de la población? No, para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje para el mundo, un mensaje global, mundial, que tiene la iglesia o el pueblo de Dios o el cuerpo de creyentes del tiempo del fin para proclamar al mundo. Y en la pregunta inicial que me realizó Junior, era esa pregunta: ¿por qué no todos hablan de esto? ¿Verdad? ¿Por qué no todas las denominaciones hablan de esto? ¿Por qué la misma iglesia en ocasiones no lo reconoce bien y nos concentramos en predicar solamente el evangelio de Jesucristo? Y quiero hacer un paréntesis en este comentario para que no haya un malentendido. El evangelio de Jesucristo es el centro de las Escrituras. Jesucristo está plasmado en Génesis, o sea, es el principio de las Escrituras, y Apocalipsis culmina con el mensaje de Jesucristo. Así que Jesucristo no solamente es el principio, el fin de las Escrituras, sino también el centro de las Escrituras. De eso no cabe duda. Pero este mensaje del ángel volando por el medio del cielo, o sea, la iglesia de Dios del tiempo del fin, tiene un mensaje que incluye, además de esas enseñanzas que Jesús nos dejó, que era el amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, la convivencia de amor entre nosotros, la correcta manera de vivir versus la que era enseñada por el mundo religioso de los tiempos de Jesús. Eso no caduca nunca. El mensaje central de las Escrituras es Jesucristo, su evangelio y sus enseñanzas, pero en el tiempo del fin identifica el libro de Apocalipsis que hay un ángel, un mensajero, que es la iglesia de los últimos días, que vuela por el medio del cielo proclamando una verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Una iglesia, un cuerpo de creyentes, un mensajero que en el tiempo del fin proclama que temer a Dios, o sea, obedecerle, ser leales a Él. Una iglesia que ya sea lo que come, lo que bebe, como dice 1 Corintios 10, dice, lo hace para honrar a Dios, que predica un mensaje de salud, del cuidado de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios busca entonces juzgar a un grupo de creyentes que le honra, que es leal a Él y que es obediente a Él. Pero dice que adoramos a aquel, es un mensaje para reclamar adoración a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Y leímos tanto en los Salmos, en el Salmo 33, como leímos en Génesis 2, versículo 1 en adelante, que ese Dios que por su palabra, por el poder de su palabra, creó todas las cosas, dice que santificó y bendijo y separó el séptimo día sábado, porque en él reposó de la obra que había hecho. Es un mensaje entonces de honrar al Dios creador observando
el séptimo día de la semana en conmemoración al Dios creador. Así que ese es el tema pasado, de la semana pasada, que resumido es el mensaje de la iglesia de los últimos días. Juzgue usted, ¿verdad? Como dije al principio, en el libro de Apocalipsis usted no verá identificada por nombre y apellido esa iglesia o ese cuerpo de creyentes que predica este mensaje, pero sí presenta las características y el contenido del mismo. Usted debe de buscar, o usted debe confirmar en la fe y en la enseñanza que usted escucha y practica y enseña cuál es el pueblo o el cuerpo de creyentes que presenta esta verdad. Y vamos entonces al tema para hoy, que es la verdad presente. Y les dije que nos referíamos a 2 de Pedro 1:12, que nos dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Una verdad muy similar que Pedro le decía a la iglesia de su tiempo, que nos lo dice a la iglesia de hoy. Porque nosotros podemos asumir que hay cosas que ya sabemos y podemos asumir que hay cosas en las que estamos confirmados y conocemos. Pero Pedro dice, 2 de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordarles siempre, aunque ustedes asuman que ya lo saben, aunque ustedes asuman que ya están confirmados en ella, que es la verdad presente. Pero vamos a resumir entonces a través de la Escritura y a través de los tiempos que es verdad presente. Si nos referimos a Génesis 6:17, que los que conocemos de esta historia de Génesis sabemos que Génesis 6 y 7 nos habla acerca de el mensaje del diluvio o de la destrucción de esa generación por agua. Pero Génesis 6:17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne que haya aliento de vida en él debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. En otras palabras, hubo un tiempo que el tema del diluvio para Noé fue verdad presente. Porque Noé no solamente se tardó en construir 120 años el arca, y no fue solamente un periodo de tiempo de construcción, sino fue un periodo de tiempo también de evangelización. Y fue un tiempo de amonestar y presentar a la generación de Noé, o sea, lo que llamamos los antediluvianos o la generación de antes del diluvio, que el fin para ellos vendría. Ahora, si continuamos y vamos al Nuevo Testamento, a Juan, la persona de Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, predicaba lo siguiente. Pero es interesante cuando él ve a Jesús en el versículo 29 de Juan capítulo 1, donde dice: y al siguiente día vio Juan, nos referimos al Bautista, a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en el mensaje de Juan el Bautista, el presentar a Jesús como el Cordero de Dios fue verdad presente también, al igual que lo fue para Noé en su tiempo antes del diluvio. Incluso a Juan, los judíos de su tiempo, los líderes religiosos le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Y qué respondía Juan? Decía: no soy yo. Yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy ni siquiera digno de amarrar las cuerdas de su sandalia, decía él, pero soy aquel o aquella voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Verdad presente entonces era el tema del mensaje de arrepentimiento, bautizando personas para prepararlos para la venida del Mesías. ¿Qué significa verdad presente? El espíritu de profecía nos describe lo siguiente, y le voy a presentar de dónde proviene la cita. Es el libro El Evangelismo, la página 453. Dice así el Evangelismo, página 453. Medite en la verdad presente. Ya dijimos que para el tiempo de Noé era el diluvio. Ahora mencionamos hace poco que para el tiempo de Juan el Bautista era la primera venida del Mesías. Ahora Elena de White le dice a la iglesia en el Evangelismo, página 453, medite en la verdad presente. ¿Y cuál es? Si estamos leyendo la cita, dice: en la segunda venida de Cristo.
Continúa diciendo, el Señor está por venir muy pronto y tenemos tan solo un corto lapso de tiempo para presentar la verdad para este tiempo. Vemos que entonces la verdad presente para usted y para mí, para nuestra generación, para nuestro tiempo del fin, es la segunda venida de Cristo. Dice, esta verdad debe presentarse en su máxima sencillez, tal como Cristo la presentó, de modo que la gente pueda comprender qué es la verdad. La verdad disipará las nubes del error. Dice, dé a la gente la verdad presente, hable de la verdad, llene sus mentes con la verdad, edifique los baluartes de la verdad. Iglesia de Dios, amigos y hermanos que nos miran a través de este medio en esta hora, el mensaje verdad presente para este tiempo es que ese Mesías, ese Cristo del cual habló Juan el Bautista y él preparó el camino para su primera venida, es el Dios de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, que está pronto a venir a buscar a sus hijos, está pronto a regresar a la tierra tal y como prometió, y nosotros, al igual que Juan preparó camino para él, debemos preparar camino también para su regreso. Amén. ¿Qué significa? Continuamos, ¿verdad? Buscando en la Escritura este término, verdad presente, para Moisés. Hablamos de Noé, hablamos de Juan Bautista. Hablamos del mensaje que nos dice el Espíritu de profecía, que es la segunda venida de Cristo que el pueblo debe proclamar. Pero volviendo a la historia de esta frase, verdad presente, para Moisés, ¿no cree usted que el mensaje de liberación del pueblo hebreo fue verdad presente para ellos? Claro que sí. Incluso en el liderato de Moisés, en la predicación de Moisés, en la enseñanza de Moisés, está también el día de la expiación, que es el juicio, el Cordero Pascual que representa el mensaje de la justificación por medio de la fe. Y no solo eso, el mensaje de Moisés, que es el mensaje de la liberación, fue verdad presente, pero al igual que vimos en Apocalipsis 14, la semana pasada, versículo 6, donde decía, temed a Dios y dadle gloria, y contemplábamos lo que el apóstol Pablo nos dice en las cartas a la iglesia de Corintios, de si pues coméis o bebéis y haced cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. También en el tiempo de Moisés, verdad presente, era el mensaje de una reforma de salud. ¿Y cómo lo podemos ver? El pueblo pasaba por una gran hambruna. El pueblo tenía la necesidad de recibir alimento y había un manjar del cielo hecho por la mano de Dios que llamamos maná. ¿Por qué se llamaba maná? Maná es una palabra hebrea que en español significa ¿y esto qué es? Pero dicho con emoción por lo sabroso que era. Porque imagínense, si nosotros encontramos hoy día reposteros, panaderos que hacen un pan sabrosísimo, imagínate un pan que viniera de las manos de Dios, que viniera del horno de la cocina de Dios. Impresionante, ¿verdad? Así que Dios mismo hizo una dieta especial para el pueblo. Dios mismo mantuvo al pueblo con vida, alimentado con todos los nutrientes y todo lo que tenía de su misma mano, comió el pueblo. Verdad presente entonces no era solo el mensaje que encerraba el sacrificio del Cordero Pascual de justificación por la fe, el mensaje que presentaba el juicio cuando, verdad, se presenta todos los oficios del santuario, el día de la expiación, sino también el mensaje de liberación y en el maná y en el cuidado de Dios alimentando su pueblo, el tema del cuidado de nuestra salud y el cuidado de nuestro cuerpo. Para seguir descifrando esto de la verdad presente, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Y Mateo capítulo 3, versos 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recordemos que lo primero que dijimos en Juan 1:29 de Juan el Bautista fue que él preparó el camino para el Mesías. Y en ese momento era verdad presente. Pero también Jesús estuvo en el desierto predicando por Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 3, ahora versos 7 y 8 nos dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían
a su bautismo, él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pues producid entonces frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de el arrepentimiento, además de preparar el camino para el Mesías, era verdad presente para la generación de Juan el Bautista. Además de en Juan 1:29 decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabía usted que Juan el Bautista también, con su modo de alimentarse y de cuidar su cuerpo, presentó de alguna forma el mensaje de salud? Dice Mateo 3:4 que su comida era la miel pura y la miel silvestre, y se alimentaba de una criaturita que la Biblia le llama langostas, pero nosotros le llamamos saltamontes, que no son los que vemos por ahí en Puerto Rico, son de esa región, ¿verdad? Pero si miramos las reglas de alimentación del Señor dadas al pueblo, el Levítico era un alimento limpio y un alimento sano para consumir. Mientras hoy día las personas comen la langosta, que es la de mar, la que no es sana y no es limpia para consumir, mientras todo el mundo llena su barriga y su vientre de lechón, que sí son alimentos dañinos para nuestro cuerpo. Juan, quien proclamaba el mensaje de verdad presente para su tiempo, se alimentaba de miel silvestre, de miel pura y de una criaturita, de un animal que era limpio y autorizado por Dios para el consumo. Así que el tema de salud también ha sido tema de verdad presente para los tiempos de las Sagradas Escrituras, tanto en Nuevo como en el Antiguo Testamento. Si seguimos resumiendo, entonces podemos ver que el mensaje de Juan el Bautista consistía no solo en preparar el camino para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como mencionó en Juan 1:29, sino que también era un llamado a el arrepentimiento. Era un llamado a que Dios traerá juicio, porque dice: ¿quién os ayudará a huir de la ira venidera? Un mensaje de justificación por medio de la fe y el mensaje de salud. Noé, ahora en lo que nos dice Génesis 6:17, nos dice Génesis 6:17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida, y del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero fijémonos lo que nos dice acerca de Noé la Escritura en Hebreos 11:7. Acerca de Noé en Hebreos 11:7, la Escritura nos dice: por la fe, escuche bien, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justificación o de la justicia que viene por medio de la fe. Amén. ¿Cómo nosotros pudiéramos entender como seres humanos que la misericordia, el amor de Dios está ligada también a ser un Dios de justicia? Quizás no lo podemos entender, pero podemos decir que Dios es amor, pero también Dios es un Dios de justicia. ¿Cómo podemos decir que un héroe de la fe, porque los que aparecen en Hebreos capítulo 11 son galardonados como héroes de la fe, puede pregonar un mensaje de justicia, pero a la misma vez decir que por esa fe condenó al mundo? ¿Cómo es eso? Pues vamos a explicarlo. Si usted nunca ha recibido el mensaje de advertencia de que el fin se acerca, de que hay una hora de juicio, de que Dios vendrá a recompensar a cada uno según su obra, haya sido buena o mala. Fijémonos lo justo que es Dios. Tanto lo bueno como lo no tan bueno que hacemos, Dios lo traerá a juicio. Pero dice que por medio de esa fe que Dios tenía, que Noé tenía en Dios, al proclamar este evangelio, condenó al mundo. ¿Por qué? Porque si usted no conoce este mensaje, si usted nunca ha sido advertido
usted está bien. Usted está bien porque ¿quién le va a juzgar a usted por algo que usted no sabe? Por algo que usted no conoce. Nadie. Dios es justo y Dios mismo no lo haría. Dios no le juzgaría a usted por algo que usted no conoce, por algo en lo cual usted no ha sido advertido nunca. Pero una vez Noé, por medio de esa fe que tenía en Dios, proclamó el mensaje del diluvio, el que lo escuchó no fue que fue condenado, se condenó a sí mismo al no escuchar y al no seguir este mensaje. Así que si usted hoy, y ese es el peligro de a veces escuchar la palabra de Dios y hacer caso omiso a la misma, si usted hoy escucha este mensaje de que Cristo viene pronto y usted tiene que arrepentirse de sus pecados tal y como Juan lo proclamó en su tiempo, Juan el Bautista, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para ser salvo y recibir al Señor en su vida. Usted tiene que ser leal y usted tiene que ser obediente a Dios mediante la observancia de su santa ley. Usted tiene que cuidar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo en el cual Dios se manifiesta de manera real. Entonces, si usted escucha este mensaje y hace caso omiso al mismo, no soy yo, no es la iglesia, es usted mismo que se está condenando, pero es responsabilidad. Dice, por la fe, Hebreo 11:7, Noé cuando fue advertido por Dios de las cosas que iban a suceder y que aún él no las había visto, por esa misma fe preparó el arca para salvarse con su familia y se convirtió en heredero de la justificación que viene por la fe, pero por su mensaje condenó al mundo. El deseo de Dios y el mío y el de la iglesia y el de todos es que no seamos condenados, sino que hagamos igual que Noé y entremos al arca. Amén. Y seamos salvados por medio de la misericordia de Dios. Continúo leyendo 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo los impíos. Y le voy a leer Lucas 17, versículos 26 y 27. Lucas 17, 26 dice, como fue en los días de Noé. Fíjense lo que es la verdad presente para el tiempo de hoy. Habla de Noé, lo que fue la verdad presente para su tiempo, pero lo habla de hoy. Ahora, aquí Lucas 17, 26 dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Escucha bien, iglesia, comían y bebían, volvemos al mismo tema, si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Dice, se casaban y se daban en casamiento, o sea, vivían una vida cotidiana normal y regular como si nada estuviera sucediendo, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Iglesia, aunque prediquemos el mensaje salvador de amor del Evangelio de Cristo, tenemos que predicar el mensaje de advertencia de verdad presente al mundo, como leímos en el libro del Evangelismo, página 453, hace un momento, que meditemos en la verdad presente, la cual es la segunda venida de Cristo. Continúo entonces leyendo Lucas 17, versículos 28 y 29, diciendo, Lucas 17, 28, asimismo como sucedió también en los días de Lot, que comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. También entonces en Noé, en Lot, quienes eran parientes y contemporáneos, hubo un tema de huir de la destrucción e ir entonces al arca de salvación. Noé y su familia entraron al arca. Lot y su familia fueron rescatados por los ángeles de Dios por su lealtad y su obediencia a Dios. ¿Qué significa verdad presente? Como lo vemos en el libro de Judas, que es el libro que está justo antes del libro de Apocalipsis, que tiene un solo capítulo, Judas, versos 14 y 15.
o Judas 1, como quisiéramos decir, 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. Enoc, ¿dónde encontramos la historia de Enoc? En Génesis. Séptimo desde Adán, dice Judas, versículos 14 y 15. Que de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de sus obras impías que han hecho, valga la redundancia, la escritura impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fijémonos en la redundancia yo me río porque yo no hablaría así, ¿verdad? A mí no me gusta redundar mucho, pero fíjese la importancia del mensaje de Judas 14 y 15 diciendo, de estos también profetizó Enoc. ¿De quiénes profetizaba Enoc? Si vemos en el versículo 15 dice, dejar convicto a todos los impíos, lo mencionó una vez, de todas sus obras impías, lo mencionó 2 veces, que han hecho impíamente, lo mencionó 3 veces, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, lo mencionó 4 veces, han hablado contra él. O sea, hay un problema para los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los que no son píos, porque los píos son los piadosos, los que tienen amor y tienen a Cristo en su corazón, los obedientes, los leales a Dios. Y los impíos, los que no lo son, los que hablan contra Dios, los que actúan, obran contra Dios. Dice, hay un juicio en contra de todos, según Judas 14:15. Pero dice que desde Enoc, quien era séptimo desde Adán, que lo vemos en la historia de Génesis, se viene proclamando que Cristo viene pronto. El mismo mensaje que la iglesia de Dios de los tiempos finales debe predicar y debe estar proclamando. A eso nos referimos, iglesia, hermanos y hermanas, a verdad presente. Salmos 40, verso 8, repito, Salmos 40, verso 8, dice, el hacer tu voluntad, decía el salmista, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Resumimos entonces, el mensaje de Enoc, séptimo desde Adán, fue un mensaje también de arrepentimiento, fue un mensaje de juicio, fue un mensaje de obediencia y fue un mensaje de justificación por la fe. Y quiero resumir entonces que el tema de el evangelio eterno, como vimos la semana pasada, consistía en el evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo consistía en la lealtad y la obediencia de los hijos de Dios al Dios creador de todas las cosas y la adoración al Dios creador. Y el tema de verdad presente que debemos predicar, como nos decía el evangelismo, página 453, es el mensaje de la segunda venida de Cristo, que incluso el Espíritu de Profecía nos recomienda que es una verdad que debe ser presentada al mundo con sencillez, no muy complicada para que la podamos comprender, y de dar a la gente la verdad presente que es necesaria para este tiempo, porque es un mensaje vital y es un mensaje con consecuencias eternas. Así que, iglesia, para concluir, el mensaje de verdad presente, como lo fue, como dijimos, para Noé, como lo fue para Moisés, como lo fue para Juan el Bautista, como lo fue para Moisés, Enoc y todos los otros, ¿verdad?, mensajes que hemos presentado, lo proclamó el apóstol Pedro, consiste en mensaje de justificación por la fe, consiste en el mensaje de salud, consiste en la obediencia a la ley de Dios, en un mensaje de juicio y en que Cristo viene pronto por su pueblo para finalmente llevarnos a vivir eternamente con Él. Es mi deseo y oración. Y como predicador del Evangelio, en general, unido a todos los predicadores que proclamamos esta verdad, que tengamos presente no solamente esta verdad,
sino que la prediquemos y podamos advertir al mundo la misma. Y no olvidemos, porque Dios es muy sabio. Dios es muy sabio, y si miramos lo que nos presenta en la Escritura, incluso nos los presenta hasta en el orden que quiere que lo demos. Mira a ver si Dios es maravilloso. Dios le dijo a Noé: constrúyeme un arca y quiero que las medidas sean así, así y así. Dios le dijo a Noé, ¿verdad?, esas medidas para el arca, y le dijo a Moisés: constrúyeme un santuario y habitaré en medio de mi pueblo, y las medidas son así, esto va primero, esto va segundo. Dios es maravilloso. Y Dios también le dejó a su iglesia, a ese ángel que vuela por el medio del cielo, una verdad para presentar. Paso 1, paso 2, se lo dejó prescrito de la manera como lo debe hacer. Y comienza, si regresamos a Apocalipsis 14, verso 6, con aquel ángel que volaba por el medio del cielo y tenía en su mano el evangelio eterno. ¿Qué significa? Iglesia, no dejemos de predicar a Jesucristo. El día que Jesucristo se convierta en secundario para la iglesia, porque un tema de profecía o de cualquier otra índole pase a primer lugar, hemos perdido nuestro norte. Hemos perdido nuestra misión, que es, primero que nada y ante cualquier cosa, presentar el evangelio de Jesucristo. Y entonces continúa diciendo: temed a Dios, dadle gloria, o sea, la observancia de su santa ley, la lealtad, darle gloria, el mensaje pro salud. Como decía Pablo, hacer cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios, aunque sea lo que comamos y lo que bebamos o todo lo que hagamos. El mensaje de la obediencia a su santa ley, el mensaje del juicio, de la observancia del día del Señor, conmemorando y adorando a ese Dios creador. Todo va en un orden. Y finaliza diciendo, Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia, la perseverancia de esos santos, de esa iglesia de la cual le estoy hablando, que va por el medio del cielo gritando a viva voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es aquel pueblo, aquel pueblo perseverante que guarda los mandamientos de Dios y tiene, mire cómo finaliza, la fe de Jesús. O sea, Jesús es el principio y es el centro y es el final de este mensaje. Y que aunque no perdamos ese norte, no podemos dejar lo que incluye lo que hemos estado diciendo hasta ahora, iglesia. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de preparación, teniendo en cuenta que Dios traerá toda obra a juicio, toda cosa oculta, sea buena o mala. Un mensaje que incluye un pueblo que cuida su templo, su cuerpo, en el cual habita el Espíritu Santo. Una iglesia obediente, leal, que proclama que Cristo viene pronto y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que volver a Él. Porque Dios no deja de ser ese Dios de amor, ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia. Dios es un Dios justo y también es un Dios de juicio. Dios nos bendiga a todos y que podamos asimilar este mensaje no solo para recibirlo en nuestros corazones, sino para poderlo compartir con otros. Oremos. Nuestro Dios y amante Padre, gracias por permitirnos difundir tu palabra una vez más en este medio. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu para cada vida que escucha tu palabra en esta hora, que nos dirija a volvernos hacia ti, Señor, y poder seguir proclamando esta gran verdad, viviéndola y compartiéndola. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.